El New York Times publicó este fin de semana un reportaje en el que por fin, ¿no?, se revelan los estados financieros de Trump, ¿no?, los famosos tax returns, que, digo, para quienes no tengan mucho de este contexto de lo que significa, la importancia de esta cuestión, es tradición en los Estados Unidos desde hace, ¿no?, decenios, que los presidentes, o más bien los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, publiquen sus formas fiscales, ¿no? O sea, cuánto pagaron de impuestos, en qué invirtieron, cuál es su, digamos, como su declaración de transparencia aquí en México, su declaración de bienes y de cuestiones patrimoniales, así en los Estados Unidos. No es obligatorio, no es una ley, nada los obliga a publicarlo, pero es una tradición que ya lleva muchísimos años, ¿no? Y extraña que alguien no lo haya hecho. Donald Trump no lo hizo, se rehusó, o sea, poniendo pretextos, no, pues es que Hacienda está encima de mí, que yo no los puedo publicar, cuando termine la auditoría en la que estoy, hablamos y tal. El New York Times reveló de qué va, ¿no?, toda esta cuestión. Vamos a ver, esta es una noticia del país. También tenemos acá abierta. Este es el reportaje original, que por cierto recomiendo bastante leer. Si tienen tiempo, si tienen un ratito, yo creo que vale la pena. Le dan un giro de repente a ciertas cosas que me parece un tanto exagerado, pero en general vale bastante la pena. Parece que va a venir más información al respecto. Entonces, bueno, esta es la información. Donald Trump pagó $750 en impuestos en los años 2016 y 2017. Solo $750, no 750,000, no 750 millones, $750. O sea, como 1,500, 1,600 pesos pagó en impuestos. Esto es relevantísimo. En 10 de los últimos 15 años, Donald Trump no pagó impuestos federales sobre ingresos, principalmente porque su emporio empresarial declaró pérdidas mayores que sus ingresos. Solo tuvo que desembolsar $750 en el año 2006, que fue el año donde fue electo para los Estados Unidos, y la misma cantidad durante su primer año de mandato. El republicano, el único presidente estadounidense en la historia reciente en no hacer pública su información fiscal, atraviesa una situación financiera complicada y afronta el vencimiento de millones de dólares de deuda, según el Times, que asegura haber tenido acceso a décadas de declaraciones, tanto de Trump como de sus centenares de empresas. No disponen de la información personal de 2008 y 2019. O sea, tiene información de varios años, solo los últimos 2 años no tienen información. Pero bueno, ya no entrando a la sustancia del tema. O sea, ¿qué se encontró? El primer hallazgo, ¿no?, es que Trump no paga impuestos. Que esto, digamos, no es la excepción, esto es la norma entre los multimillonarios, no nada más de Estados Unidos, no del mundo. Esa es la norma, no pagar impuestos. Pero bueno, el otro gran hallazgo, y por el cual digamos que es la parte que probablemente le daba vergüenza a Trump y por la cual no quiso sacar sus tax returns, es porque está roto, güey. O sea, el tipo está en bancarrotísima, güey. O sea, bancarrota total, güey. O sea, debe, y por eso está peleando con la Hacienda, si no me acuerdo, 57 millones de dólares o 72 millones. Creo que 72 millones de dólares. Es lo que le debe a Hacienda y se está peleando por esos, no por evasión fiscal. Que además, o sea, pongamos en contexto, cuando defraudas a Hacienda, en el fondo estás defraudando a los contribuyentes, ¿no?, al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, toda la vida se ha pasado defraudando a la gente. Y un poco, ¿no?, más metiéndonos a la historia. El tipo tiene este halo, ¿no?, esta visión, este personaje de ser un extraordinario empresario, ¿no? Ha vendido libros, vende su marca, es de empresario exitoso. La realidad es muy distinta al respecto. Ha quebrado, si no me recuerdo, 6 o 7 veces. O sea, se ha declarado en bancarrota, como tal, formalmente, varios de sus negocios. Él empieza su carrera,
¿no? Dice, con un pequeño préstamo, o esta es la historia que él cuenta, de $1 millón de su papá, ¿no? Y dice que a partir de ello él creó una fortuna. Eso es de entrada falso. O sea, el tipo hereda más de $400 millones cuando su papá fallece. Y lo que revelan estos tax returns del New York Times es que ya se los chingó. O sea, ya se los acabó. Los 400 millones se sumaron. O sea, hubiera sido mejor para él, ¿no? Meterlos al banco en una cuenta de ahorros y los dividendos que generarían le hubieran dado mucho más que su manejo personal de los negocios. O sea, ha perdido dinero con casinos, ha perdido dinero con hoteles, ha perdido dinero con propiedades, ¿no? Este es lo que más famosamente hace, ¿no? El real estate, o propiedades, ¿no? Bienes raíces, es a lo que se dedica. Ha perdido dinero en todos lados, cabrón. En todos lados. Y es más, en 2018, su única propiedad que tuvo ganancias fue el centro, el resort que tiene de Mar-a-Lago, que además, o sea, tiene ganancias porque le empezó a meter dinero desde el gobierno, ¿no? En un caso flagrante de corrupción, güey. O sea, empezó a hacer eventos ahí, empezó a hacer eventos de Estado, empezó a dar conferencias de gobierno ahí, en su propiedad, que evidentemente tiene que cobrarle, ¿no? Como cualquier venue, como cualquier centro de convenciones, o sea, tiene que cobrar al gobierno. Entonces está usando su aparato gubernamental para volverse más rico, ¿no? Eso es, digamos, increíble, ¿no? Impresionante. Ahora digo, ¿qué se encontró ya en temas sustantivos de corrupción? Se encontró bastante, ¿no? Se encuentra, por ejemplo, ¿no? Que durante su historial financiero ha reportado más pérdidas de las que tiene en realidad. Ha reportado, por ejemplo, que su casa, ¿no? donde crecieron sus hijas, ¿no? Su hija, sus 2 hijos, tal, que esa era una oficina. Pues, o sea, su casa, pues, como tal, donde vivía, o sea, la reportó como oficina, entonces la reporta como gastos, ¿no? A su hija, por ejemplo, a Ivanka Trump, le ha regalado dinero como consultora. Entonces, o sea, es un fraude, pues estás declarando un gasto que en el fondo no es un gasto, es un regalo que le estás dando a tu hija, ¿no? Es un dinero que si lo reportaras como regalo, tendrías que grabarlo, ¿no? En cierto porcentaje, pero si lo reportas como gasto, como un empleado, como un consultor, pues entonces ya no tienes que reportar, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Se multiplican durante su carrera. Digo, el otro gran ingreso que tuvo fue en 2006 cuando entra el programa, ¿no? De televisión The Apprentice. Y en esto es interesante, ¿no? La historia, porque el entonces director de NBC, que hoy es director de CNN, si no me recuerdo, déjame buscar el nombre porque es importante para NBC. Híjole, no lo encuentro. Bueno, lo voy a dejar en una edición o en comentarios. Este señor, ¿no? Viendo y sabiendo que Donald Trump estaba en bancarrota, que estaba completamente roto y estaba endeudado, lo contrata para hacer este juego, ¿no? The Apprentice, y de ahí se vuelven, digamos, socios en muchos sentidos. Gana más de $400 millones en regalías, en ganancias, ¿no? En ventas, por esta cuestión, ¿no? Este programa de The Apprentice que fue, ¿no? Sumamente exitoso. Y resulta que hoy lo perdió también. O sea, es ridículo, ¿no? O sea, este halo que tiene de sí, ¿no? Yo soy competente, y soy empresario, y soy no sé qué. O sea, es el peor empresario que he visto en la historia de la humanidad, cabrón. Yo no sé, o sea, no sé cómo alguien puede hacer negocios con esta persona, ¿no? Pero bueno, más del tema sustantivo es la corrupción que revelaron internacional. La corrupción internacional de Donald Trump, que además sí es un delito. En los Estados Unidos está la cláusula de emolumento, que es una cláusula
muy poco conocida, más que ¿no? por nerds o junkies de noticias, en la que el presidente no puede recibir dinero extranjero, ni personalmente ni a través de sus negocios. Es más, a Jimmy Carter, ¿no? que fue presidente en la década de los 70, al final de la década de los 70 en los Estados Unidos, tuvo que vender una granja que tenía, una granja de cacahuates, y la tuvo que vender porque ¿no? los medios de comunicación y gobierno e incluso creo que esto fue un tema en la corte en los Estados Unidos, en la Suprema Corte, dijeron no, güey, o sea, tienes que vender tu granja porque podría llegar algún agente extranjero o algún agente privado y darte dinero, ¿no? A través de esa granja, y que sea un problema de democracia y de gobernabilidad para los Estados Unidos. Eso fue en los 70, cabrón. Hoy, ¿no? La corrupción sistémica está tan intrínsecamente relacionada a los Estados Unidos que a Donald Trump le permitieron abrir, por ejemplo, ¿no? 13 nuevas empresas, ya siendo el candidato, el presidente electo, ¿no? de los Estados Unidos, en Arabia Saudita, otro tanto en Filipinas, ¿no? otro tanto en Turquía, otro tanto en Rusia. O sea, gobiernos extranjeros le están transfiriendo cantidades enormes de dinero, ¿no? a través de estos diferentes esquemas de sus empresas. Y claro, ¿no? Donald Trump está haciendo cosas para esos países, ¿no? Muchas veces se hacía con el análisis un tanto simplista, ¿no? Donald Trump es amigo de gobiernos autoritarios porque él mismo es autoritario. Entonces se ve reflejado en esos gobiernos, ¿no? Y pues bueno, hay quizá algo de verdad en esa cuestión. Pero lo que no se sabía por lo menos con documentación hasta ahora, es que además de eso, estos gobiernos autoritarios pues son bastante turbulentos, ¿no? Bastante corruptos. Entonces permiten esquemas de corrupción en los que, por ejemplo, ¿no? Turquía le ha transferido a través de distintos esquemas alrededor de 13 millones de dólares a sus cuentas personales de Donald Trump, y en cambio, ¿no? Donald Trump ha usado el aparato de gobierno de los Estados Unidos para beneficiar los intereses regionales de Turquía, ¿no? Y más notoriamente, retirar sus tropas del norte de Siria, que es frontera con Turquía, y donde están, ¿no? Los kurdos, donde están este grupo de personas que son extremadamente efectivas para combatir al Estado Islámico. Entonces, por lo tanto, son de facto, ¿no? un aliado de los Estados Unidos, pero que Turquía no quiere, porque los kurdos no quisieran independizarse, quisieran hacer Kurdistán, ¿no? que sería una parte de Siria y una parte de Turquía. Entonces, o sea, este tipo de cuestiones que de forma estratégica no tienen absolutamente ningún sentido, pero que hacen sentido por la corrupción personal de la que es parte Donald Trump. Entonces, bueno, como comentario final, me gustaría decir que todo este esquema de corrupción que publica el New York Times efectivamente es aberrante, pero no es aberrante porque Donald Trump sea la excepción a la regla. Es aberrante porque Donald Trump es la regla. Porque ese tipo de corrupción sistémica existe en todos lados en los Estados Unidos. O sea, si se revelaran, ¿no? Por ejemplo, los tax returns, o las mismas formas fiscales de los 500 más ricos, ¿no? Del Fortune 500 que publican periódicamente, o sea, veríamos este tipo de esquemas como algo normal, como algo cotidiano, ¿no? Como algo que pues, la gente hace, ¿no? Pues la gente rica pues no paga impuestos, obviamente. O sea, Jeff Bezos, ¿no? El hombre más rico de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, registrado, el más rico, la única persona que tiene más de 200,000 millones de dólares, pagó los últimos, si no me acuerdo, 2 o 3 años, 0 impuestos federales, ¿no? Por cuestión de ingresos. 0 impuestos. Entonces, Donald Trump es un síntoma de un problema más grave. O sea, no veamos el fenómeno de Donald Trump como la causa y efecto de todos los problemas que existen, ¿no? Es un síntoma más, es un síntoma grave, por supuesto, es un peligro para la democracia de Estados Unidos, sí lo es un peligro para el mundo, sí lo es, pero en el fondo es un síntoma y es la conclusión lógica de un sistema profundamente podrido.
y es al sistema al que nos deberíamos enfocar, más allá de la corrupción personal y las, ¿no?, noticias y los tweets y ¿no?, cualquier cosa que vocifera Donald Trump, la persona. Ese no es el problema de fondo. Entonces, bueno, mientras no perdamos de vista esa cuestión, creo que podemos seguir analizando este tipo de cuestiones y bueno, probablemente seguirán saliendo noticias al respecto, ¿no?, ya cuando se publiquen más detalles. En fin, voy a dejar hasta ahí el comentario. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.